Querido consultor enmascarado, buenas tardes. Hace un tiempito que no lo vemos, así que es un gusto para toda la comunidad cranear volver a verlo. ¿Cómo Lo anda? mismo digo, querido Mariano, a la distancia, desde acá, desde algún lugar de las Norteaméricas, como siempre, trabajando para usted y para, bueno, la comunicación política, que es de lo que uno sabe un poquito nomás. Bueno, como bien sabe, estamos acá en una nueva etapa política de Argentina con la detención de Cristina en su casa, su departamento San José 11-11. 11, como ya se lo está llamando. Y hubo dos movilizaciones, principalmente una en apoyo a ella, con 500.000 personas, vamos a ponerle. Y la gran novedad a lo comunicacional, usted lo habrá visto, fue que ella se dirigió a una plaza llena desde su casa, con un audio de WhatsApp o con un mensaje grabado. Entonces un poco los memes daban cuenta de eso, ¿no? Te llena una plaza con un audio de WhatsApp. Así que la consulta para ustedes, bueno, ¿qué análisis hace de esta nueva etapa política y comunicacional, los desafíos que ella tiene por delante comunicacionalmente? Bueno, además la distinción de la plaza, lo sorprendente, era el nivel de silencio, parecía una misa, es lo más parecido a una misa. Para aquellos que profesan la fe católica, es así, básicamente, alguien habla desde un lugar que rebota y el resto guarda silencio, lo cual además es difícil con una movilización de, bueno, se habla de 500.000, 700.000 personas, que se produzca ese nivel de silencio, con lo cual en términos de efectividad de comunicación, de mensaje, es un proceso casi óptimo, porque siempre en ese tipo de vínculo dialéctico suele haber ruido, es imposible, aunque 500.000 de personas. Pero en este caso fue notable el nivel de silencio y de atención que había sobre un audio de WhatsApp. Por otro lado, una capacidad de movilización que hoy por hoy ninguna otra figura política en Argentina tiene esa capacidad. Digo, si estuviese también el gobierno de Javier Gerardo Milei, hubiese convocado el 19 a una plaza más grande. No creo que logren llenar un ascensor en estas condiciones. Con lo cual ahí aparece una nueva dimensión, ¿no? Es la capacidad de movilización que estaba bastante desplazada. Creo que a partir de la pandemia, temas que hemos abordado infinidad de veces con usted, en intercambios que hemos tenido, en los cuales muchas veces salen esos temas, vuelven a aparecer aquí. El quédate en casa, bueno, para el movimiento popular a nivel global, no solo en Argentina, porque en los países donde estoy trabajando hay un fenómeno muy similar, todavía anida en las masas, en las multitudes, esa lógica de quédate en casa y tuitear. Y esto rompió, ¿no? Para mí, en términos conceptuales de comunicación, el 18 fue el fin de la pandemia, Querido En en términos, términos conceptuales. sí, sí. Hubo otro hecho que se fue gestando estos días, que fue el asunto del balcón. Usted sabrá que los el periodistas, balcón, Más famoso del mundo, se el convirtió. balcón. ya hay toda una liturgia alrededor de ese balcón, con ella, por supuesto, ahí con las manos apoyadas en la baranda o saludando. Y cómo ese balcón, que en definitiva es un asunto arquitectónico, molestó tanto a los comunicadores, digamos, de las empresas periodísticas de Argentina, que habiendo logrado un objetivo que tiene 15 años probablemente, que es ver la presa Cristina, no podían disfrutar de de ese cercenamiento de la libertad de ella para moverse y se ponían locos, realmente muy nerviosos con el tema del balcón. Así que ahí también hay un punto para elaborar, para pensar la cuestión. Bueno, ahí funciona, está muy bien lo que dice usted, Mariano, porque el balcón en realidad si usted quiere, la continuación de la vivienda hacia la calle. Y más que presa, a ella la quiere proscripta. Y la proscripción implica no hablar y no tener vínculo discursivo Con su pueblo. con su pueblo y con sus seguidores, sus simpatizantes. Entonces, la discusión del balcón en realidad es proscripta, digamos,
por usar la metáfora, digamos, ¿no? Presa electoralmente, que es el objetivo número uno, porque los números en la tercera le daban bien, digamos, en una elección relativamente ganable, pero además que el balcón arquitectónicamente es una prosecución de la, o sea, es una extensión de la casa hacia la calle. Y lo que quieren detener las desesperaciones es ese vínculo con la calle. Y además se convierte el balcón en un símbolo donde, bueno, la gente pasa, deja mensajes, le grita que la quiere, que le agradece por las cosas más diversas. También ahí apareció un enunciatario que estaba bastante desdibujado, sobre todo por el patético gobierno de Alberto Fernández, que tiene que ver con aquellas personas que recibieron distintos beneficios, porque además eso entra en el mundo del inconsciente colectivo. ¿En qué me benefició? Y en el debe y en el haber empieza a emerger en qué me benefició. No, a mí qué me dio. Bueno, indudablemente hay millones de personas a las que les dio muchas cosas y cosas bien diversas, lo cual también es interesante para analizar desde la comunicación, donde indudablemente ya no es tiempo de un solo mensaje para un solo sector o un solo target o un grupo de interés, como se dice en la jerga, sino que aparece en distintas dimensiones, desde la persona que pudo terminar en la universidad hasta aquella a la que consiguió una jubilación o el hospital público de excelencia le salvó la vida a un hijo, y así infinidad de cosas en todo el país, porque además tampoco es solo la realidad de Capital Federal y el conurbano, que suele ser la gente que tiene más acceso al balcón. Después, por otro lado, me parece como elemento comunicacional, el balcón es fabuloso. Primero porque hay una cuestión direccional. Uno mira, o sea, todos miramos para arriba y una sola mira para abajo. Entonces, ahí se puede producir un intercambio y un diálogo sin intermediarios, sin ruido. Esto lo hemos hablado hasta el cansancio, una elección de línea comunicacional realmente desacertada en los últimos 15 años, lo hablamos un montón de veces. No hablar con la prensa, no mostrarse cercano con la gente, jugar a los redonditos de ricota. Bueno, por suerte los cráneos de esa teoría no están más en el espacio, es indudable. Ese espacio va siendo completado por gente que sabe de la disciplina, y este vínculo que se va produciendo empieza a ser mucho más dinámico. Al punto tal que empieza a rumorear, y esto se dijo en esta columna, lo hablamos con usted, y ya hace bastante, antes de que pase todo esto, que era la necesidad de establecer un vínculo continuo, digamos, programado. Habíamos hablado incluso que Cristina hiciera un streaming los domingos a la mañana, o al mediodía, que es el momento donde se junta la familia, y donde indudablemente hay una avidez tremenda de sus palabras, de su análisis. Mira el mundo que tenemos. Me remito a lo que pasó anoche con el tema del bombardeo de las centrales nucleares en Irán por parte de Estados Unidos. Digo, estamos al borde de la catástrofe, y la voz de los líderes, de los estadistas, es más necesaria que nunca, para los convencidos y para los que empiezan a vencer sus propios prejuicios. Entonces, ahora tomó cierto estado público la posibilidad de que haya un streaming regular, y digo, qué fantástico sería, lo hablábamos un poco ayer en intercambio de mensajes, el balcón abierto, la gente participando, digo, como Mirta en el Hermitage, pero con Cristina, que pueda ser parte incluso de esa transmisión y tener intercambio sobre los temas que se van hablando, meter una cámara ahí en la Cuca Cam y que pase entre la gente, tener un micrófono para que se produzca ese diálogo directo de la gente que está congregada en San José 1111, Cristina y su proyección. Porque imagínense, el otro día estábamos hablando de la guerra de ratings y demás. En temas de streaming, cada vez que Cristina tiene una aparición mediática, no baja de 150.000 personas viéndolo en vivo. En términos televisivos, hizo casi 10 puntos contra 2 puntos que hizo el actual presidente. Con lo cual hay un target, digamos, ahí hay un electorado, un espacio político. Hay un interés por su palabra, por su mirada, y yo no dejaría que se vaya desinflando esa avidez que hay ahora con ella en una situación legal totalmente injusta. Digo, no vamos a discutir eso, vamos a hablar en términos de comunicación política. Bueno,
indudablemente el que se acerca ahí busca una palabra. ¿Por qué no hacer extensivo a los 50 millones de argentinos y a la cantidad inmensa de simpatizantes que hay en el mundo que están a favor de Cristina? El día miércoles, de hecho, hubo movilizaciones en contra de la proscripción en montones de consulados y embajadas del mundo. En México mismo hubo un escrache a Rosenkrantz en una reunión que tenía semi-privada o semi-secreta con los egresados de la Universidad de Yale. La gente se enteró, se congregó y fue a interpelarlo por haber decidido la proscripción de Cristina. El miércoles hubo movilizaciones en México, en el consulado y en la embajada, y mucha efervescencia política con esto que está pasando con Cristina, ¿no? El hashtag Cristina Libre, que es otro tema, no hay que desviar, es una consigna, sostenerla y replicarla hasta que se haga carne, como pasó en el caso de Lula Libre. Entonces me parece que hay una serie de elementos flotando que tienen que ser coordinados, porque si no empiezan a hacer explosiones que no van a ningún lugar, no persiguen ningún objetivo. Puesto el objetivo final, tiene que ir todo el desarrollo comunicacional en pos de eso. Y me parece fundamental, de cara al armado de listas para septiembre y octubre, este diálogo constante de Cristina, sobre todo el diálogo en el sentido más profundo, es que ella pueda dialogar y hacer comprender al electorado, al grupo simpatizante, por qué se toman determinadas decisiones, por qué se va llegando a determinadas conclusiones, de modo tal que no aparezca como una imposición, sino que es producto de este diálogo que se produce. Y de hecho, bueno, por streaming uno tiene la ventaja, se rompe la barrera de la audiencia pasiva y uno puede participar en el chat, o puede participar en los comentarios, con lo cual realmente sería la primera y única oportunidad de realmente establecer un diálogo con el liderazgo. Bueno, ahora esperemos que ella tiene una vía de comunicación que es especialmente Twitter, donde ella ahí da cuenta de novedades o posicionamientos o anuncios. Pero bueno, en principio es muy novedoso esto de llenar plazas con audios de WhatsApp. Y le propongo que hablemos en unos días para ver cómo sigue esto, porque esto va para largo, no va a ser algo que se va a resolver en el corto plazo. Así que sigamos de cerca, si le parece, la estrategia de comunicación de Cristina, detenida en su casa San José 1111, y con el electorado propio movilizado, en alerta de movilización, en un estado de efervescencia que algunos incluso leen como positivo, ¿no? Salimos de un ostracismo, de cierta calma o tensa calma para estar movilizados. Se dispersó la atomización, o hay un objetivo, hay una consigna. Eso en comunicación es fundamental, no dispersar en muchos elementos, sino concentrar, encontrar cuál es. No, esto muchas veces es producto de sesudos análisis de mercado y demás, que en el caso del gobierno nacional lo hace permanentemente para encontrar palabras. Ahí usted me acercó un texto muy interesante, el tema de Cristina Chorra, pero eso también en su momento Verón lo trabajó Eliseo Verón, se lo recomiendo su lectura de los libros de Verón. Trabajaba para el grupo Clarín y fue el hacedor de el campo, el doble comando, la crispación. Siempre aparecen palabras en laboratorio que tienen una representación en la mente de las audiencias. En este caso, no sé si hay un laboratorio, pero bueno, popularmente va emergiendo ese olfato publicitario de qué es lo que puede interpelar, qué es lo que puede ser fácil de recordar, fácil de replicar, y eso es lo que está pasando en términos comunicacionales. Y de ahí ya le dejo el dato, para este humilde consultor enmascarado, el nombre del streaming es San José 1111, ya está. No hace falta, ya sabemos todo lo que significa. Y es más, el encabezado es el balcón. Totalmente. San José 1111 y el balcón. Escúcheme, enmascarado, acá ella con esto de abrazarse una consigna y, digamos, darle centralidad a eso para ordenarnos, volvió a emerger, como pasó en el 17 o el mismo 16, en la consigna vamos a volver. Y eso ella lo remarcó en su discurso frente a Plaza de Mayo, y ahora suena cada vez que se juntan 10 tipos. Eso nos pone un norte, nos pone una posibilidad de futuro, así que... Es que la consigna ordena,
Es así, y en esta etapa, digamos desde el gobierno bueno, que asume en el diciembre del 19 hasta ahora, no había una sola, me remito a lo mismo que le acabo de decir, es una sola consigna que englobe todo. Bueno, ¿cuál es esa? Hay que buscarla. El otro día apareció espontáneamente, vamos a volver, y de hecho ella lo retoma y lo potencia diciendo vamos a volver con más sabiduría, que es un significante gigantesco que puede significar millones de cosas, lo cual es muy interesante. Siempre hay que buscar significantes abiertos y no significantes cerrados, justamente por eso, porque cada uno puede depositar la carga de qué es sabiduría y qué es volver que cada uno necesita para su propia existencia y para su propio proyecto de futuro. Con lo cual ahí tiene San José 1111, el balcón, el streaming, la Cuca Cam y vamos a volver. Bueno, gracias Cristina y gracias consultor por su palabra, por sus aportes. Ha sido un placer reportando como siempre desde algún lugar del universo y recuerden, queridos amiguitos, que la política es la guerra por otros medios de comunicación. Adiós, gracias.